Buen día, mi nombre es Isabel Cristina Perdomo Mina, estudiante de la especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad del Cauca. En este video presentaré el desarrollo de 4 ejercicios relacionados con el diseño de campamentos provisionales y permanentes en clima frío y clima caliente, aplicando los criterios establecidos en los artículos 47 y 48 de la Resolución 2400 de 1979. Durante cada ejercicio se determinarán aspectos como área requerida, las dimensiones del campamento, el volumen disponible por trabajador, así como las condiciones mínimas de ventilación e iluminación mediante ventanas y claraboyas. De esta manera se verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normatividad para garantizar condiciones adecuadas de habitabilidad, bienestar y seguridad para los trabajadores. A continuación, daré inicio al desarrollo de los ejercicios propuestos. En el primer ejercicio se requiere diseñar un campamento provisional en clima frío para alojar 23 trabajadores en el municipio de San Agustín Huila. Para el desarrollo del ejercicio se tendrán en cuenta los siguientes datos, donde tenemos un área de 3.7 metros cuadrados por persona, un volumen de 11 metros cúbicos por persona, un ancho del campamento de 7 metros y una altura de 3 metros. Entonces, 7 metros y 3 metros. Para comenzar, calcularemos el área mínima necesaria para poder alojar los 23 trabajadores. Entonces, para esto usaremos la fórmula siguiente, donde área requerida es igual a número de trabajadores por área por persona. Entonces, reemplazamos valores donde área requerida es igual a 23 por 3.7 metro cuadrado. Entonces, área requerida es igual, hacemos la operación donde 23 lo multiplicamos por 3.7. Esto nos da 85.1 metro cuadrado. Por lo tanto, el campamento deberá contar con un área mínima de 85.1 metros cuadrados. Una vez obtenida el área requerida, una vez obtenida esta área requerida, procedemos a calcular el largo del campamento, donde usaremos la siguiente fórmula. De largo es igual a área requerida por dividido el ancho. Entonces reemplazamos valores. Entonces área requerida 85.1 y lo dividimos entre 7. Entonces hacemos la operación, esto lo dividimos entre 7 y nos da 12.15 metros. Este es el largo. Entonces 12.15 metros, el largo del campamento. A continuación calcularemos el volumen total disponible que tenemos en el campamento, donde usaremos la siguiente fórmula. El volumen es igual a largo por ancho por altura. Reemplazamos entonces valores. De volumen es igual a 12.15 metros por 7 metros por 3 metros. Hacemos la operación 12.15 por 7 por 3, por 3.
Esto nos da 255.15 metros cúbicos. Por lo tanto, el volumen total disponible es de 255.15 metros cúbicos. Ahora verificamos si el volumen calculado cumple con el requisito normativo para clima frío. Entonces, hacemos lo siguiente, donde el volumen requerido es igual al número de trabajadores por volumen por persona. Entonces reemplazamos valores, valor requerido es igual a 23 por 11, que es el volumen por persona. Entonces 23 por 11 nos da 253 metro cúbico. Aquí metro cúbico. Al comparar los resultados observamos que el volumen disponible es de 255.15 y el volumen requerido 253 metros cúbicos. Entonces, como el volumen disponible es mayor al requerido, este campamento cumple con la norma. Entonces, este sí cumple con los requisitos. Seguidamente determinaremos el área mínima de las ventanas necesarias para garantizar ventilación e iluminación natural, donde la fórmula que utilizaremos, entonces las ventanas, la fórmula que utilizaremos es área total de ventanas es igual a área del piso por 1/8. Pero primero calculamos el área del piso. Entonces, donde área de piso es igual a largo por ancho. Entonces reemplazamos valores, el largo es 12.15 metros por 7 metros. Entonces hacemos la operación de 12.15, multiplicamos por 7, nos da 85.05 metro cuadrado. Ahora calculamos las ventanas utilizando la fórmula inicial de ventanas. Entonces reemplazamos valores, donde el área total de ventanas es igual a 85.05 por 1/8. Entonces hacemos la operación, multiplicamos por 1 y nos da un total de 10.63 metro cuadrado. Por lo tanto, el área total de las ventanas requeridas es de 10.63 metros cuadrados. Como se instalarán dos ventanas en muros opuestos para garantizar la ventilación, dividimos el área total entre 2. Entonces, en los 10.63 lo dividimos entre 2 y esto nos da un total dividido entre 2, 5.31. 5.31 metros cuadrados. Por tanto, cada ventana deberá tener un área de 5.31 metros cuadrados. Finalmente calcularemos el largo de cada ventana, considerando una altura de 0.90 metros. Entonces,
los 5.31, vamos a hacer el largo de la ventana. Entonces, donde 5.31 lo dividimos entre 0.90. Esto nos da un total de 5.90 metros. Por lo tanto, cada ventana deberá medir aproximadamente 90 metros de alto por 5.90 metros de largo. En conclusión, entonces, para alojar a los 23 trabajadores en el municipio de San Agustín se requiere un campamento con un área mínima de 85.1 metros cuadrados, con un largo del campamento de 12.15 metros, con un volumen de 255.15 metros cúbicos y dos ventanas con una altura de 0.90 metros y un largo de 5.90 metros, cumpliendo así con los requisitos establecidos en el artículo 47 de la resolución 2400. Para el ejercicio número 2 se requiere diseñar un campamento para alojar 25 trabajadores en el municipio de Neiva Huila. Teniendo en cuenta lo establecido por la norma, se tomará como referencia un área mínima de 3.7 metros cuadrados por trabajador y un volumen mínimo de 15 metros cúbicos por trabajador, tal como lo exige el artículo 47 para campamentos ubicados en climas superiores a 18 grados centígrados, clima caliente. Adicionalmente, se trabajará con un ancho de 8 metros para garantizar una adecuada ventilación transversal y con una altura de 4.1 metros. Para iniciar, calcularemos el área mínima necesaria para alojar 25 trabajadores. De acuerdo con el artículo 47, cada trabajador debe disponer de un área mínima de 3.7 metros cuadrados. Entonces, la fórmula para determinar el área requerida es igual al número de trabajadores por área por persona. Reemplazamos valores. El número de trabajadores son 25, esto lo multiplicamos por 3.7. Hacemos la operación de 25 por 3.7. Esto nos da un total de 92.5 metros cuadrados. Por lo tanto, el campamento deberá contar con un área mínima de 92.5 metros cuadrados. Una vez obtenida el área requerida, procedemos a calcular el largo del campamento utilizando el ancho seleccionado. El ancho son 8 metros y queda 4.1 metros. Entonces utilizamos la siguiente fórmula, donde el largo es igual al área requerida, lo dividimos entre 8, que es el ancho. Reemplazamos valores y la área requerida son 92.5 dividido entre 8, esto nos da un total, divididos entre 8, de 11.56 metros. Entonces el campamento deberá tener aproximadamente 11.56 metros de largo. Seguidamente calcularemos el volumen total disponible dentro de este campamento, donde la fórmula es la siguiente: volumen
es igual a largo por ancho por altura. Reemplazamos valores. Del largo es de 11.56 metros por 8 metros por 4.1. Hacemos la operación. 11.56 por 8 por 4.1. Nos da un total de 379.16 metros cúbicos. Por lo tanto, el volumen disponible que tenemos dentro del campamento es de 379.16 metros cúbicos. El artículo 47 establece que en climas superiores a 18 grados, climas calientes, cada trabajador debe disponer de un volumen mínimo de 15 metros cúbicos. Por esta razón calculamos el volumen requerido. Entonces, lo calculamos de la siguiente manera. El volumen requerido es igual al número de trabajadores por el volumen por persona. Reemplazamos valores para un volumen requerido, entonces son 25 trabajadores por 15 metros cúbicos. Hacemos la operación de 25, lo multiplicamos por 15 y nos da un total de 375 metros cúbicos. Como el volumen disponible es superior, que es de 379.16, al volumen requerido, lo que requerimos para poder alojar 25 trabajadores es de 375 metros cúbicos, es decir, entonces tenemos de que el campamento cumple con el requisito de norma. Ahora calcularemos el área mínima de las ventanas. De las ventanas necesarias para poder garantizar la ventilación e iluminación natural. Según el artículo 47, el área de las ventanas no debe ser inferior a 1/8 parte del área del piso. Entonces, la fórmula del área de ventanas es la siguiente. Área de ventanas es igual a área del piso por 1/8. Pero primero calculamos el área del piso. Área del piso, área de piso es igual a largo por ancho. Entonces reemplazamos valores. El área de piso es igual a largo, que son 11.56, por el ancho, que son 8 metros. Hacemos la operación de 11.56, multiplicamos entre 8 y nos da 92.4 metros cuadrados. Ahora reemplazamos los valores del área de ventana. Entonces, área de ventana es igual a 92.4 por 1/8. Hacemos el área de ventana es igual, hacemos la operación por 1/8. Esto nos da un total de 11.56 metros cuadrados. Por lo tanto, se requiere un área total de ventanas de 11.56 metros cuadrados. La norma también nos indica que las ventanas deben ubicarse en muros opuestos para asegurar la ventilación transversal. Por esta razón, se instalarán dos ventanas,
donde la fórmula es la siguiente. Entonces, el 11.56 lo dividimos entre 2. Esto lo dividimos entre 2 y nos da un total de 5.78 metros cuadrados. Considerando pues una altura de 1 metro. Entonces, pues si es de 1 metro, esto lo dividimos entre 1 y nos da 5.78 metros cuadrados. Por tanto, cada ventana deberá medir aproximadamente 1 metro de alto por 5.78 metros de largo. Adicionalmente, el artículo 47 establece que en climas superiores a 18 grados, en clima caliente, deben instalarse claraboyas permanentes de ventilación cuya área no sea inferior a 1/30 parte del área del piso. Entonces, para las claraboyas hacemos lo siguiente. El área ya lo tenemos, ya la hallamos. Entonces, 92.4 por 1/30. Hacemos la operación, 92.4 por 1/30, nos da un total de 3.08 metros cuadrados. Por lo tanto, se requiere un área mínima de claraboyas de 3.08 metros cuadrados. Considerando una altura para la claraboya de 0.85 metros, aplicamos pues lo siguiente. Entonces 3.08 lo dividimos entre 0.85. 0.85. Esto nos da un total de 3.62 metros. Por lo tanto, la claraboya deberá medir 0.85 metros de alto por 3.62 metros de largo. En conclusión, aplicando los requisitos establecidos en el artículo 47 de la resolución 2400, para campamentos provisionales en clima caliente se determinó que para alojar 25 trabajadores se requiere un área mínima de 92.5 metros cuadrados, un largo de 11.56 metros y un volumen de 379.16 metros cúbicos. Además, el campamento deberá contar con 2 ventanas ubicadas en muros opuestos, cada uno con dimensiones aproximadas de 1 metro de alto por 5.78 metros de largo y una claraboya permanente de ventilación de 0.85 metros de alto por 3.62 metros de largo. Con estas dimensiones se cumple con los requisitos de área, volumen, ventilación e iluminación establecidos en el artículo 47. Para el tercer ejercicio, realizaré el diseño de un campamento permanente para alojar 24 trabajadores en el municipio de San Agustín, Huila, aplicando los requisitos establecidos en el artículo 48 de la resolución 2400/79 para campamentos permanentes en clima frío. Para desarrollar el ejercicio se tendrán en cuenta los siguientes datos, donde tenemos un área de 4.5 metros cuadrados por persona, un volumen mínimo de 11 metros cúbicos por persona, un ancho del campamento de 7 metros y una altura de 3.5 metros. Como primer paso, determinaremos el área mínima requerida para poder alojar los 24 trabajadores. Entonces, donde área requerida es igual
al número de trabajadores por área por persona. Entonces reemplazamos valores donde son 24 trabajadores por 4.5 metros cuadrados. Realizamos la operación de 24 lo multiplicamos por 4.5 y nos da un total de 108 metros cuadrados. Esto significa que el campamento deberá contar con un área mínima de 108 metros cuadrados. Una vez obtenida el área requerida, calcularemos el largo del campamento, donde largo es igual a área requerida dividido entre el ancho. Entonces reemplazamos valores donde el largo es igual al área requerida, que son 108 metros cuadrados, sobre el ancho, que son 7 metros. Entonces hacemos la operación, dividimos entre 7 y esto nos da un total de 15.42 metros. Por lo tanto, el campamento deberá tener aproximadamente 15.42 metros de largo. A continuación, calcularemos el volumen disponible dentro del campamento. Entonces, donde el volumen es igual al largo por ancho por altura. Reemplazamos valores, entonces el largo es de 15.42 metros por el ancho, que son 7 metros, por la altura, que son 3.5 metros. Realizamos la operación 15.42 por 7 por 3.5, nuevamente 15.42 por 7 por 3.5, nos da un total de 377.79 metros cúbicos. Esto indica que el campamento dispone de 377.79 metros cúbicos de aire. Seguidamente verificamos si este volumen cumple con lo exigido por la norma. El artículo 48 establece que en clima frío cada trabajador dispone de 11.3 metros cúbicos de aire. Por esta razón calcularemos el volumen requerido. Entonces, donde volumen es igual al número de trabajadores por volumen por persona. Entonces reemplazamos valores, 24 trabajadores por 11 metros cúbicos. Entonces 24 por 11 nos da un total de 264 metros cúbicos. Al comparar entonces los resultados, observamos que el volumen disponible en el campamento es de 377.79 metros cúbicos y el volumen requerido es de 264 metros cúbicos. Por consiguiente, el campamento cumple con el requisito establecido por la norma. Entonces, este cumple. Otro aspecto importante es la ventilación. El artículo 48 establece que el área de ventanas de puertas y ventanas no debe ser inferior a 1/4 parte de la superficie del piso. Por esta razón, calcularemos el área mínima de ventanas. Entonces, ventanas es igual. Entonces, aplicaremos la siguiente fórmula, donde área de ventanas es igual al área de piso, área piso por 1/4. Entonces, primero
primero calcularemos el área del piso, donde área de piso es igual, entonces primero calcularemos área de piso, donde es igual a largo por ancho. Entonces área de piso es igual a 15.42 por 7, hacemos la operación, 15.42 por 7 nos da un total de 107.94. 107.94 metros cuadrados. Entonces ya al tener el área de piso vamos a calcular el área de ventanas, donde es igual a 107.94 por un cuarto. Hacemos la operación por un cuarto y nos da un total de 26.98 metros cuadrados. Por lo tanto, se requiere un área total de ventanas de 26.98 metros cuadrados. Como se instalarán dos ventanas, entonces estos 26.98 los divido entre 2 y me da un total dividido entre 2 de 13.49 metros cuadrados. Considerando una altura de 1 metro, entonces calculamos su longitud, donde esto lo divido entre 1 y pues me da 13.49 metros. Por lo tanto, cada ventana deberá medir 1 metro de alto por 13.49 metros de largo. Entonces concluimos. Para concluir, determinamos que para poder alojar 24 trabajadores en el municipio de San Agustín se requiere un campamento permanente con un área de 108 metros cuadrados, un largo de 15.42 metros, con un ancho de 7 metros y con una altura de 3.5 metros. Además, el campamento proporciona un volumen de 377.79 metros cúbicos, superior al mínimo exigido por la norma. También deberá contar con dos ventanas de 1 metro de alto por 13.49 metros de largo. Para finalizar esta actividad, desarrollaré el último ejercicio correspondiente al diseño de un campamento provisional para poder alojar 30 trabajadores en la ciudad de Bucaramanga, Santander, que es clima caliente. Para el desarrollo del ejercicio se tendrán en cuenta los siguientes datos: un área de 3.7 metros cuadrados por trabajador, un volumen mínimo de 15 metros cúbicos por trabajador, un ancho del campamento de 8 metros y una altura inicial de 3.5 metros. Como primer paso, entonces, determinaremos el área requerida para alojar los 30 trabajadores. Entonces, donde área requerida es igual al número de trabajadores, que son 30, por el área por persona, que son 3.7 metros cuadrados. Entonces, el área requerida, hacemos la operación, 30 por 3.7 nos da 111 metros cuadrados. Esto significa que el campamento deberá contar con un área mínima de 111 metros cuadrados. Una vez obtenida el área requerida, procedemos a calcular la longitud del campamento o el largo del campamento, donde el largo es igual
al área requerida, que son 111 metros cuadrados, y lo dividimos entre el ancho, que son 8 metros. Entonces hacemos la operación dividido entre 8 y nos da 13.875 metros. Entonces, por lo tanto, el campamento deberá tener un largo de 13.875 metros. Tiene 8 metros de ancho y 3.5 metros de alto. A continuación calcularemos el volumen disponible dentro del campamento, donde volumen es igual al largo, que son 13.875, por el ancho, que son 8 metros, más 3.5 por 3.5 metros de altura. Hacemos la operación por 8 por 3.5 y nos da 388.5 metros cúbicos. Esto indica que el campamento dispone inicialmente de 388.5 metros cúbicos de aire. Ahora verificamos si este volumen cumple con el requisito mínimo establecido para los 30 trabajadores. Entonces calculamos el volumen requerido, donde el volumen requerido es igual al número de trabajadores, son 30, por el volumen por persona, que son 15 metros cúbicos. Hacemos la operación de 30 por 15, nos da 450 metros cúbicos. Al comparar los resultados, observamos que el volumen disponible son de 338.5 metros cúbicos y el volumen requerido son de 450 metros cúbicos. Por lo tanto, el diseño inicial no cumple con el volumen requerido. Entonces, este volumen que tenemos en este momento no cumple. Debido a que el volumen obtenido es insuficiente, será necesario ajustar la altura del campamento. Entonces aplicamos la siguiente fórmula, donde la altura requerida es igual al volumen requerido, que son 450, y esto lo dividimos por el largo por ancho. Entonces, la altura requerida es igual a 450 sobre 13.875 por 8 metros. Entonces hacemos la operación, esto es dividido y nos da, al realizar el cálculo, obtenemos una altura de 4.054 metros. Como el diseño es conveniente trabajar con medidas prácticas y además se debe garantizar el cumplimiento de volumen mínimo exigido, lo aproximamos al valor superior adoptando una altura de 4.1 metros. Entonces, esta sería la altura, 4.1 metros. Una vez realizado el ajuste, verificamos nuevamente el volumen disponible, donde ahora será volumen ajustado es igual al largo, que son 13.875 por 8 por 4.1. Entonces 13.875 por 8 por 4.1 y nos da 455.1.
metros cúbicos. Como el volumen ajustado es superior a 450 metros cúbicos, se concluye que el campamento cumple con el requisito exigido. Entonces ahora sí cumple. Continuando con el diseño, calcularemos el área mínima necesaria para garantizar la ventilación e iluminación natural. El área de ventanas corresponde a una octava parte del área de piso. Entonces, donde ventanas es igual al área de piso, que son 111 por un octavo. Hacemos la operación 111 por un octavo y nos da 13.875 metros cuadrados. Por lo tanto, se requiere un total de ventanas de 13.875 metros cuadrados. Como se instalarán dos ventanas ubicadas en muros opuestos para garantizar la ventilación transversal, dividimos el área total entre dos. Entonces esto lo dividimos entre dos. Y nos da un total de 6.93 metros cuadrados, considerando una altura de cada ventana de 0.93, entonces lo dividimos entre 0.93 y nos da un total de 7.45 metros. Por lo tanto, cada ventana deberá medir aproximadamente 0.93 metros de altura por 7.45 metros de largo. Además de las ventanas, se deberán instalar claraboyas para favorecer la ventilación del campamento. Para determinar el área total de las claraboyas, aplicamos la siguiente fórmula. Entonces, claraboya es igual a área de piso, que es 111 metros cuadrados, los multiplicamos por un treintavo y esto nos da lo siguiente, 111 por un treintavo, donde nos da 3.7 metros cuadrados. Esto significa que las claraboyas deberán aportar en conjunto un área mínima de 3.7 metros cuadrados. Como también se instalarán dos claraboyas, dividimos el área total entre 2, entonces esto lo dividimos entre 2 y nos da un total de 1.85 metros cuadrados. Considerando una altura de la claraboya de 0.85, entonces esto lo dividimos entre 0.85 y nos da un total de 2.17 metros. Por lo tanto, cada claraboya deberá medir aproximadamente 0.85 metros de alto por 2.17 metros de largo. Entonces, para concluir, se determinó que para poder alojar los 30 trabajadores en la ciudad de Bucaramanga, se requiere de un campamento provisional con área de 111 metros cuadrados, con un largo de 13.875 metros y una altura ajustada de 4.1 metros. Inicialmente el diseño no cumplía con el volumen mínimo requerido, por lo que fue necesario realizar un ajuste
en la altura del campamento. Con esta modificación se obtuvo el volumen final y se garantizó pues las condiciones adecuadas para los trabajadores. Asimismo, el campamento deberá contar con 2 ventanas de 0.93 metros de alto por 7.45 metros de largo y 2 claraboyas de 0.85 metros de alto por 2.17 metros de largo, favoreciendo la ventilación e iluminación del espacio.